Ya está. Bueno, entonces, buenas noches, chicos. Esta identidad será un poco breve y estaremos tanto repasando de manera rápida la parte hidrostática como resolviendo ejercicios. La verdad que ejercicios de equilibrio y elasticidad, así como también de la parte hidrostática, no son complicados en sí. Entonces, como que cada uno tiene su truquito, pero con que lo practiquen lo suficiente, ya está. Se vuelve fácil. Entonces, muchos de ustedes ya estarían iniciando mecánica de fluidos, uno que otro tal vez no lo esté viendo aún, pero es importante porque ya pues va a ir para su lección. Entonces, mecánica de fluidos básicamente sí, vamos a estudiar los fluidos como tal y lo vamos a estudiar en dos casos. En este caso va a ser la parte hidrostática cuando el líquido está, está estático, es decir, está en reposo, no se mueve, y la parte hidrodinámica cuando ya tiene movimiento. Sin embargo, para la parte hidrodinámica, no se preocupen, es muy sencillo porque a lo mucho son dos por ahí ecuaciones que hay que aprenderse y el resto ya es sencillo, ya que no se abarca toda la parte hidrodinámica, solo una pequeña parte. Bueno, aquí, entre otras cosas, pueden encontrar la definición de fluido, la diferencia entre determinados estados, etcétera, etcétera, etcétera. Igual esto ya lo he explicado y una diferencia que tal vez no hayan notado, o ya lo notaron, es que casi no vamos a trabajar con la masa del líquido, sino que ahora vamos a estar trabajando con su densidad, ¿sí? Entonces, esto es importante que intenten acostumbrarse, porque ya desde mecánica de fluidos, la mayoría de ejercicios de hidrostática, hidrodinámica, ya no es tanto trabajando con la masa del fluido, sino trabajando con su densidad. Y ok, aquí tenemos un poco más de definición. Por si no lo sabían, aquí ya tienen la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o también es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Esta es la densidad que tiene el agua a una temperatura de 4 grados y por lo general es la densidad con la que se va a trabajar básicamente en todos los ejercicios que se han mencionado, a no ser que el ejercicio les dé otra densidad. ¿Ok? Entonces por aquí, esto yo lo obtuve del libro. Aquí pueden encontrar distintas densidades. Y otra cuestión a destacar, que no sé por qué no lo menciono aquí, pero bueno, es posible, y creo que sí se los expliqué, que a muchos de ustedes en los ejercicios vengan y les digan esto. Que por ejemplo, no sé, que la densidad del hielo es igual a 0,92. ¿Ok? Y ustedes obviamente se van a quedar medio tonteados porque primero no tiene unidad. Y ustedes saben que eso no es posible porque la densidad sí tiene unidad. Tiene, en este caso es masa sobre volumen. Puede ser tanto kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico, por ahí meter los litros, etcétera. Pero en este caso no les dan unidad. ¿Por qué no les dan unidad? Porque esto de aquí es densidad relativa. ¿Ok? La densidad relativa se calcula de la siguiente manera. La densidad relativa es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos saber realmente la densidad del fluido, ¿cuánto sería? Sería la densidad relativa multiplicado por la densidad del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me dicen un caso, no sé si por aquí está, ya, aquí está. Me dicen que la densidad del mercurio es igual a 13,6 o de repente de suerte le dicen que es la densidad relativa. Entonces, ¿cuánto es la densidad del mercurio realmente? Sería 13,6, lo multiplico por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y por lo tanto eso me da
13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y esta sí es la densidad del fluido. ¿Ok? Entonces, esto se lo menciono por si en algún ejercicio ustedes se lo incluyen, no les dan directamente la densidad del fluido, sino que les dan densidades relativas. Bueno, otra propiedad que también vamos a estar trabajando del fluido no es solo la densidad, sino también la presión. ¿Ok? Esto más que nada porque sucede que en el recipiente que contiene el fluido mismo va a ejercer una fuerza en todas las superficies de las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Ok? Principalmente esto sucede cuando está en reposo, que estamos hablando de hidrostática. Puede suceder también en hidrodinámica cuando esté en movimiento, pero digamos que se percibe esta presión de mejor manera cuando el fluido está quieto. ¿Ok? Y bueno, nosotros lo vamos a definir la presión. Bueno, aquí la tienen. La vamos a definir como diferencial de fuerza que es aplicada de manera perpendicular a la superficie con respecto a un diferencial de área. ¿Ok? Esta es, digamos, por así decirlo, la definición. Obviamente, si el área es, digamos, geométrica, es simétrica, no sé, por ejemplo, es el área de un cuadrado, un rectángulo, etcétera, y la fuerza es uniforme en toda esa área, pues podríamos decir que la presión en ese caso es constante. Y ahí sí podríamos decir que la presión es igual a la fuerza sobre área. Pero solo sería en ese caso. En el caso que la fuerza es uniforme en toda el área que se está aplicando. Es decir, es la misma. ¿Ok? Bueno, por aquí tienen más conceptos. La unidad de la presión en el sistema internacional viene a ser el pascal. Como ejemplos tenemos la presión atmosférica, que una atmósfera vamos a encontrar que equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Esto por lo general intenten aprendérselo por si no se los mencionan, ya que digamos que es otro de esos valores que sí o sí deben saber. Ya saben que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ahora saben que la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Al menos es el valor con lo que vamos a trabajar. Y bueno, lo último, una advertencia, que no confundan lo que es la presión con la fuerza. Si bien es cierto, nosotros normalmente eh, en la práctica, cuando aplicamos una presión, decimos que estamos haciendo fuerza, pero en este caso, concepto físico, no es lo mismo. Porque primero, para empezar, la presión es escalar y la fuerza es un vector. Entonces, digamos que desde ahí no son los mismos. Muy allá de que tampoco trabajan en las mismas magnitudes, ni tampoco representan los mismos conceptos físicos, pero sí están relacionados, eso sí. ¿Ok? Aquí esta fórmula ya se las había demostrado, aquí falta el igual. Y bueno, esta es una de las fórmulas con las que vamos a trabajar en algunos que otros ejercicios de hidrostática. Esto más que nada nos sirve cuando estemos trabajando en los ejercicios de tubos de U. Y bueno, nos dice, básicamente nos permite relacionar el, el fluido, una columna de un fluido con respecto a la diferencia de las presiones. Entonces, tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad Y2 menos Y1. La verdad, esto de aquí no es otra cosa que la altura. Esta altura de aquí. Y bueno, la presión 2 vendría a ser el punto que hay aquí perdón. Sí, el punto que hay aquí con respecto al punto que hay acá. Y eso de ahí, chicos. Y bueno, también vamos a estar aplicando lo que es la ley de Pascal. Mucho ojo con esto. Para nosotros poder utilizar la ley de Pascal, digamos que primero tienen que cumplirse dos cosas. Primero, el fluido tiene que estar quieto. Es decir, la ley de Pascal solo la podremos usar
si el fluido está quieto, es decir, su velocidad es cero, es decir, no se está moviendo. Y la segunda es que el fluido tiene que ser perdón, incomprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que el fluido no se puede comprimir. Un ejemplo de esto es el aceite o bueno, el agua también, sí, es un fluido incomprensible. ¿Por qué? De hecho, es la razón por la que a día de hoy nosotros podemos usar, no me acuerdo cómo se llamaba, el gato hidráulico creo que es para levantar los carros. De hecho, déjenme ver si lo puedo buscar. Eh, Esto de aquí. Uy, ok, creo que no me deja. Ahí me perdí. Bueno, esto de aquí. Es básicamente gracias a la ley de Pascal que nosotros podemos explicar por qué esto de aquí funciona. Y es porque como nosotros estamos aplicando una fuerza, digamos por ejemplo, esto de aquí podemos representarlo aproximadamente de la siguiente manera. Nosotros aquí, digamos que tenemos el carro y acá nosotros estamos aplicando una fuerza para levantarlo. Ahora, esto de aquí lo llenamos con un fluido incomprensible, por ejemplo, el aceite. Entonces, ¿qué sucede? Que por ley de Pascal, la presión que hay aquí tiene que ser la misma que la que hay acá. ¿Eso qué significa? Que presión uno es igual a la presión 2. Por lo tanto, aquí nos queda fuerza uno sobre área uno es igual a la fuerza 2 sobre área 2. Y obviamente el carro va a ejercer una fuerza porque tiene masa y por lo tanto tiene peso. Y eso vamos a decir que es la fuerza uno, es el peso del carro. Entonces, si yo despejo la fuerza 2 me queda el peso del carro por el área 2 sobre el área uno. Y esto es igual a la fuerza 2. Entonces, ¿qué pueden observar ahí? ¿Qué sucede como en este caso que el área uno es mayor que el área 2? ¿Qué sucede con el valor de la fuerza 2? La fuerza 2 es mayor o menor que la del peso del carro. ¿Qué me pueden decir, chicos? Ahí en ese caso, ¿qué fuerza es mayor? ¿El peso del carro o la fuerza 2? La fuerza que nosotros estamos ejerciendo. Chicos, si están ahí o se fueron o no. Por favor, profe. En este caso, el que es mayor es el peso del carro. Mírenlo porque el área uno es mayor que el área 2. Y yo estoy dividiendo el área 2 para el área uno. Es decir, estoy dividiendo un número pequeño para un número que es más grande. Entonces, este número va a ser menor que uno. Sí. Y como es menor que uno, ¿qué sucede? Que yo al multiplicarlo por el peso del carro, me da que la fuerza F es menor que la del peso del carro. Y esa es la brillantez de todo esto. Porque yo no necesito aplicar una fuerza igual que iguale al peso del carro para levantarlo, ya que por simplemente este juego de presiones, porque se cumple la ley de Pascal, yo puedo hacer una fuerza mucho menor
y a la final puedo terminar levantando el carro como tal. ¿Ok? Igual en ejercicios de logramos. Bueno, otro concepto, tenemos lo que es la presión absoluta y la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica viene a ser todo lo que es más allá de la presión atmosférica, mientras que la presión absoluta va a ser el total. Es decir, la presión absoluta nosotros siempre la vamos a calcular como lo que viene a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Y casi siempre es de esta manera. Entonces, esta de aquí vendría a ser la presión manométrica y todo esto vendría a ser la presión absoluta. Y la presión atmosférica, ustedes ya conocen el valor, creo que ya se los di, está por aquí. Es 1,013 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Y esto de aquí es los famosos ejercicios que vamos a nosotros estar resolviendo, que son de tubo de U. ¿Ok? Entonces, chequenlo rápido, es básicamente aplicar ley de Pascal y de esa manera ir resolviendo el ejercicio. ¿Qué es lo que les pueden pedir normalmente? Puede ser que son dos fluidos que están en un mismo tubo de U y a ustedes les piden encontrar alguna altura, alguna densidad de un fluido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, continuamos en la otra parte. Aquí terminaría la ley de Pascal y ahora no estudiamos la parte de flotación. Y bueno, para la parte de flotación trabajamos con otro principio que viene a ser el principio de Arquímedes. Y ojo, para el principio de Arquímedes, para poder aplicarlo en los ejercicios que vamos a estar resolviendo, nuevamente el fluido tiene que estar quieto, es decir, que no se mueva. Más que nada para los ejercicios que vamos a estar resolviendo. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? Que si un cuerpo está un poco o está totalmente sumergido dentro de un fluido, el fluido le va a ejercer una fuerza hacia arriba. Y esa fuerza va a ser igual al peso del fluido que ha desplazado el cuerpo. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener estos tipos de casos. Que aquí tenemos un fluido y aquí tenemos un objeto que tiene un cierto volumen. Vamos a decir que es un cubo. A ustedes les dicen, no sé, 80% del volumen del objeto está sumergido y 20% del volumen del objeto está sobre la superficie. Entonces, como el objeto está sumergido, si nosotros hacemos correctamente el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas debemos dibujar? Primero, el objeto tiene masa. Entonces, si tiene masa, tiene peso. Y segundo, si bien no está encima de una superficie, no podemos poner una normal, sí está sumergido en un fluido. Y aquí es que aparece la fuerza de empuje. Yo lo escribo con la E, pero hay también profesores o el libro mismo que lo escribe con la letra B. Ya es como ustedes deseen. ¿Ok? Y ahora, siguiendo lo que nos dice el principio de Arquímedes, ¿a qué va a ser igual la fuerza de empuje? Dirección, ya ustedes lo están observando, va en dirección hacia arriba, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es la magnitud? El mismo principio me dice, es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, el peso del fluido no es otra cosa que la masa del fluido desplazado por la gravedad. Pero ¿quién les había dicho a ustedes de este capítulo? Que ya nosotros
no trabajamos con la masa del fluido, sino que trabajamos con su densidad. Y ahí tenemos que recordar que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza de empuje? Va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado y por la gravedad. Ojo, chicos, y aquí es algo importante, dos cosas importantes aquí. Primero, la fuerza de empuje depende del volumen del objeto. ¿Ustedes qué dicen, chicos? O sea, simplemente miren la fórmula. La fuerza de empuje depende del volumen del objeto. Sí, Sí y no. Depende del volumen desplazado del fluido. Ahora, sí, es verdad, el objeto es el que está desplazando el fluido. Pero yo le pregunto a usted, ¿todo el objeto está sumergido? Sería el volumen sumergido. Correcto, el objeto no está totalmente sumergido. Es decir, solo esta parte de aquí está sumergida. Por lo tanto, yo voy a considerar todo el volumen del objeto. O sea, respondan chicos, la verdad. Así me hacen saber que están aquí. no, no, no. Exacto. ¿Por qué? Porque nuevamente el enunciado que me dice que la fuerza de empuje es de acuerdo al fluido que está, el volumen de fluido que está desplazado. Si el objeto, su volumen, solo el 80% de su volumen está desplazando el fluido, solo esa parte de volumen yo la considero. No voy a considerar todo el objeto, a no ser que todo el objeto esté sumergido. Porque en ese caso, como todo el objeto está sumergido, obviamente todo el volumen del objeto está desplazando el fluido. Y en ese caso sí debo considerar todo. Pero en este ejemplo, solo el 80% del volumen está desplazando. Y ojo, es de acuerdo a la parte que está sumergida. Cuidado, ustedes trabajan con el volumen que no está sumergido, ¿no? Y segundo, la fuerza de empuje depende de la densidad del objeto. Sí, A ver, si yo aquí en un recipiente tengo dos objetos, uno es de plomo y el otro es de madera. La verdad, no conozco bien los valores, pero digamos que la densidad de madera es menor que la densidad del plomo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál de los dos objetos tiene una mayor fuerza de empuje? la del plomo. No. ¿Por qué? Porque nuevamente observen la fórmula. ¿Qué dice aquí? Ahí dice densidad del fluido. No dice la densidad del objeto. Y si yo soy observador, ¿qué me puedo dar cuenta? Que tanto la madera como el plomo están sumergidos en el mismo fluido. Entonces, ¿quién tiene mayor fuerza de empuje?
Los dos tienen la misma fuerza de empuje. Exacto. Los dos tienen la misma fuerza de empuje porque los dos están sumergidos en el mismo fluido. Recuerden, dos cosas. La fuerza de empuje no depende del volumen del objeto, depende del volumen que está haciendo, que está desplazando el fluido. Y segundo, la fuerza de empuje solo depende de la densidad del fluido, no depende de la densidad del objeto. Yo puedo, no sé, aquí tener un objeto de plata, de oro, de objetos de mayor densidad. Y acá puedo tener un papel, una madera, una tabla, pero ambos van a tener la misma fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque están sumergidos al mismo fluido. Obviamente que aquí también tendríamos que analizar qué volumen de cada objeto está sumergido, pero por este ejemplo, digamos, ambos objetos están sumergidos al mismo volumen. Entonces, lo que aquí les quería dar a entender es que la fuerza de empuje, nuevamente, y ya si ustedes ven que se los estoy repitiendo a cada rato, es por algo, la fuerza de empuje no depende de la densidad del objeto, sino de la densidad del fluido. Recuerden, la fuerza de empuje. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí sería la parte de hidrostática, porque de aquí en adelante ya es hidrodinámica y eso lo veríamos ya la próxima semana. ¿Ok? Entonces, esto ya se los enviaría después de la ayudantía. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. O sea, yo sé que de repente lo expliqué un poco rápido, o muy rápido de repente, ¿no? Pero es porque es un repaso y, bueno, por el tiempo. Entonces, por eso les pregunto, no sé si tienen alguna duda, algo que no quedó claro. Igual, estos resúmenes los tendrán a la mano. Ah, sí, sí, chévere. Bien. Con respecto a equilibrio y elasticidad, ya como tal, la teoría la expliqué el día lunes, así que esperaría. No sé si tienen alguna pregunta también con respecto al capítulo.
Mm, Creo que no encuentro este ejercicio, pero bueno, no pasa nada entonces. A ver, entonces, vamos con este ejercicio, chicos. Y ahí ya continuamos para el resto. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. En este caso es de equilibrio. Y bueno, tenemos entonces lo siguiente. Nos mencionan que la viga horizontal de la figura, es decir, esta de aquí, tiene un peso de 150 newtons. Profesor, Dígame. no sé si sea yo, pero creo que no está compartiendo. Ah, muchas gracias por decir. Una disculpa. Ya, ahí me confirman si se está compartiendo. Sí, 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 profe. sí, sí. Ya, listo. Muchas gracias. Ok, ahora sí. La viga horizontal de la figura pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. O sea, ¿para qué complicarse? Está en su centro geométrico, básicamente aquí. Nos piden calcular, literal A, la tensión en el cable. Es decir, este cable de aquí. Y literal B, nos piden calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Ok, chicos. Entonces, analicemos este ejercicio de aquí y vamos a enfocarnos en la viga. Entonces, si nosotros observamos la viga, primero tenemos su peso. Segundo, observamos que hay un barril colgado en su extremo derecho, que esto tiene un peso de 300 newtons. ¿Qué más? Obviamente, este cable está tensado, entonces aquí va a ejercer una tensión, que de hecho es la que nos están pidiendo encontrar. Y segundo, como esta parte está conectada a la pared, pues aquí vamos a tener una fuerza de reacción en Y y una fuerza de reacción en X, ¿no? Realmente esto no siempre es así, va a depender de cómo esté sujetado. Hay algunos casos que no son componente en Y y componente X, pero para suerte de ustedes, en esta materia, en física mecánica, siempre va a ser así, reacción en Y y reacción en X, a no ser que el ejercicio les diga lo contrario. Esto lo digo porque más adelante, en otras materias, como por ejemplo mecánica vectorial, para los que lo vean, eh, en primer parcial, lo que es la parte de equilibrio, digamos que no siempre es componente en Y y componente en X, sino que dependiendo de cómo esté conectado, puede ir cambiando eso. Pero eso lo dejo ahí nomás. Entonces, el literal B justamente nos están pidiendo calcular eso. La reacción en Y, componente vertical, y la reacción en X, componente horizontal. Ahora, el ejercicio que no, claramente no nos dicen nada, pero es obvio, está en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones que deben cumplirse si el ejercicio me dice que la viga está en equilibrio? Vamos chicos, ya se olvidaron de esas dos condiciones. Es sencilla, es de hecho lo más importante de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de torque igual a cero. Correcto. ¿Cómo van a ir a la lección? Si ya se olvidaron de eso. Se tienen que cumplir estas dos de aquí. Uy, se volvió esto.
¿Ok? No sé qué pasó ahí, pero bueno. Entonces, sumatoria de fuerza tiene que ser igual a cero y sumatoria de torques tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Un consejo de todo esto es que primero comiencen con la sumatoria de torques igual a cero. La mayoría de ejercicios, y se los digo porque ya siendo ayudante cuántos semestres, la mayoría de ejercicios de equilibrio y elasticidad, al menos la parte de equilibrio, se suele resolver rápidamente solo con sumatoria de torque. ¿Ok? Entonces primero hagan el análisis con los torques, sumatoria de torque es igual a cero, y luego, si es necesario, hacen el análisis con la sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por ahí. Sumatoria de torques es igual a cero. Positivo en cualquier sentido. Voy a poner en sentido antihorario. Ahora, aquí viene la otra cuestión. ¿Dónde yo coloco mi eje de rotación, mi pivote? Cuando la sumatoria de torque es igual a cero, realmente yo puedo colocar mi eje de rotación donde yo quiera. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué pueden observar de este ejercicio? ¿Cuántas fuerzas no conocemos? Tres fuerzas. Exacto. No conocemos la reacción en Y, no conocemos reacción en X, ni tampoco la tensión del cable. Entonces, si usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo pongo aquí mi eje de rotación. Yo les pregunto, ¿la reacción en Y y la reacción en X van a ser torque? La reacción en Y va a ser torque, ¿verdad? ¿Sí o no? La reacción en X posible, en este caso no, porque el vector R sería paralelo a la reacción en X. Pero ¿qué sucede con la tensión del cable? La tensión del cable también me va a realizar un torque. Y ahí voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Voy a tener una ecuación que tiene como incógnita reacción en Y la tensión del cable. Y ustedes dirán, no hay problema, profe, porque también tenemos la sumatoria de fuerza. O sea, con sumatoria de torque tendríamos estas dos incógnitas. Ahora yo les pregunto, con la sumatoria de fuerza, ¿qué incógnitas aparecen? Aparece reacción en Y, reacción en X y la tensión del cable. Aparecen tres incógnitas. ¿Si se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el truco aquí, chicos? El eje de rotación siempre intenten colocarlo en el punto donde hay más fuerzas que no conocen. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde hay más fuerzas que no conozco? Aquí, pues. Porque aquí no conozco ni reacción en Y ni reacción en X. Son dos fuerzas que no conozco. Si yo coloco acá, la única fuerza que no conozco es la tensión del cable. Entonces, aquí en este punto hay más fuerzas donde yo no conozco. Y aquí voy a colocar mi pivote. Algo importante es que para el subprofesor tienen que obviamente marcarle dónde colocaron el eje de rotación. ¿Ok? Entonces traten de marcar. Y ahora sí, con respecto a este punto, a este eje de rotación, yo voy a calcular los torques. Entonces, ¿cuánto vale el torque de la reacción en Y y cuánto vale el torque de la reacción en X? Cero. Exacto. Y esa es la finalidad de colocar el eje de rotación en el punto donde hay fuerzas que yo no conozco. ¿Por qué? Porque no aparece en el torque de esa fuerza. Y dígame, ¿cuál es la única fuerza que no conozco que va a tener torque?
la tensión del cable. Es decir, voy a tener solo una incógnita. La ecuación se puede resolver. Entonces, recuerden que es con respecto al eje de rotación que ustedes colocaron. Ahora, el peso se encuentra a esta distancia R. Si observamos, es la mitad de la viga, es decir, sería 2 metros. Segundo, aquí forma un ángulo de 90 grados. Y si yo aplico regla de la mano derecha, puedo ver que el sentido es horario. Tengo también el peso del barril, que en el caso del peso del barril sí está a una distancia de los 4 metros. Y que así como el peso de la viga también realiza un torque en sentido horario. Y aquí también hay un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede con la tensión del cable? La tensión del cable también se encuentra a un vector R de 4 metros. Pero esta está inclinada. Entonces, si yo dibujara aparte, yo tendría aquí la tensión del cable y acá tendría el vector R de 4 metros. Y yo sé que el torque en magnitud que va a ser igual. La magnitud de la tensión del cable por los 4 metros y por el seno de teta. Pero ese teta, ¿cuál es? Es el de aquí. El ángulo entre ambos vectores. Ahora, un truco aquí. Técnicamente, si yo te completo esta horizontal, ¿qué pueden observar? Que acá se forma otro ángulo, que es un ángulo, vamos a decir, alfa. Y por geometría, ya que son colineales, perdón, coplanares, el seno de alfa es igual al seno de teta. Esto obviamente se cumple si se da en este caso, que es que alfa más teta sea igual a 180 grados. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba. Calculen el seno de, por ejemplo, de 20 y acá calculen el seno de 160. Y verán que les da lo mismo. ¿Ok? Entonces, aprovechando esto, si bien yo tengo que trabajar con este ángulo de aquí, como técnicamente el seno de este ángulo es el mismo que el del ángulo de acá, yo puedo trabajar directamente con este ángulo. ¿Y qué pueden darse cuenta ahí? Que si yo vuelvo a hacer todo, aquí tengo la viga, aquí está sujetada la pared, acá por acá está el cable. ¿Qué pueden observar que se forma ahí? Se forma un triángulo rectángulo. Y yo observo que aquí hay 5 metros, acá hay 4 metros y acá hay 3 metros. Y el ángulo con el que voy a trabajar es este. Entonces, directamente, ¿cuánto vale el seno de alfa? Cateto opuesto, los 3 metros, sobre hipotenusa, 5 metros. Es decir, 3/5. Y ese es un método rápido de calcular torque. Entonces, otra cosa, la dirección. ¿Qué observan de la dirección del torque de la tensión? Que va en sentido antihorario. Entonces, como antihorario es positivo, horario sería negativo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el torque de la tensión del cable, menos el torque del peso de la viga, menos el torque del peso del contenedor. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, el torque de la tensión del cable es igual al torque del peso de la viga más el torque del peso del contenedor. Ahora, ¿cuánto es el torque de la tensión del cable? Es la tensión del cable por los 4 metros y por seno de alfa, que vendría a ser 3/5. Esto es igual
al torque del peso de la viga. Y ya habíamos dicho que aquí se forma 90 grados. Entonces, ¿cuánto es? Es directamente el peso de la viga por los 2 metros y por seno de 90 que pues es 1, más el torque del peso del contenedor. En el caso del peso del contenedor, se encuentra a 4 metros, pero también forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué puedo despejar de aquí? Ya puedo despejar la magnitud de la tensión del cable. Y esto sería el peso de la viga, que ya me dicen vale 150 newtons, multiplicado por 2, más el peso del contenedor, que es 300, por 4. Todo esto dividido para 4 y multiplicado por 5 tercios. ¿Verdad? Esto de aquí, todo esto lo paso, lo mando al otro lado a dividir. Y ya está, chicos. Con eso ya encontré la magnitud de la tensión del cable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, me da un valor de 625 newtons. Y de hecho, esa es la respuesta correcta. Ahora, si a mí de repente, o a ustedes de repente, no le piden la magnitud, sino que les piden en vector, es decir, con las componentes de la tensión, recuerden que la tensión del cable, este ángulo alfa, está medido con respecto a ¿qué? Con respecto a la horizontal. De hecho, aquí pueden trabajar directamente con teta, pero en este caso vamos a trabajar con alfa. ¿Ok? Entonces, como este ángulo ya está con respecto al vector de la tensión y está con respecto a la horizontal, ¿cuánto valdría la tensión del cable? Primero, yo observo que va en dirección arriba hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos la tensión del cable por el coseno de alfa, componente I, más la tensión del cable por el seno de alfa y componente en J. Entonces, ¿cuánto vale la tensión del cable? Sería menos los 625 y coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Más la tensión del cable, nuevamente 625. Y bueno, seno de alfa ya sabemos que vale 3/5. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión del cable? En vector. Sería menos 500i más 375 J newtons. Ahora, ¿cómo creen ustedes que podemos calcular reacción en Y y reacción en X? Con la otra ecuación que nos queda, ¿verdad? Con sumatoria de fuerzas. Entonces, como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, yo puedo concluir dos cosas. Que sumatoria en fuerzas en Y es igual a 0, positivo en cualquier dirección.
y sumatoria en fuerzas en X es igual a cero, positivo en cualquier dirección. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en Y? Si observo, esta tensión del cable ya la habíamos descompuesto en tensión del cable en y tensión en cable en X. Entonces, en el eje Y, ¿qué fuerzas nomás tendría? Tendría la tensión del cable en Y, más, hacia arriba también está la reacción en Y, menos el peso de la viga, que está en dirección hacia abajo, y menos el peso del contenedor, que también está en dirección hacia abajo. Y en sumatoria de fuerzas en X, bueno, si se dan cuenta, en X solo tengo la reacción en X y la tensión del cable en X. Por lo tanto, aquí ¿qué nos queda? Nos queda que la tensión del cable en X es igual a la reacción en X. Pero esta tensión ya la calculamos. Es la de aquí. Entonces, ¿cuánto vale la reacción en X? 500 newtons. Y ahora vamos con la parte de acá. Si yo despejo la reacción en Y, me queda el peso de la viga más el peso del contenedor menos la tensión del cable en Y. ¿Cuánto vale el peso de la viga? 150. El peso del contenedor, 300. Y la tensión del cable Y, 375. Entonces, ¿cuánto nos da la reacción en Y? Nos da 75 newtons. Y ya, chicos, ahí termina el ejercicio. Y justamente son la misma respuesta que nos da el ejercicio aquí. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Profe, ¿podría explicar cómo en la parte de torque sobre el horario y antihorario, cómo le da los signos negativo y positivo en el planteamiento? Ya, eso de ahí es porque, pues, ustedes establecen qué sentido van a trabajar como positivo. En este caso yo coloqué sentido antihorario positivo. Por eso los torques que son antihorarios quedaban positivos y los que son horarios negativos. Solo eso. Es como cuando ustedes trabajaban en dinámica o cinemática y decían, no sé, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Es como para tener un sentido y poder trabajar con los signos. Gracias, profe. Sí. Asimismo también, no sé, cuando decíamos positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si, por ejemplo, la respuesta me da positiva, ¿qué quiere decir? Que va hacia arriba. Si nos da negativa, va hacia abajo. Lo mismo pasaría con los torques. En este caso es fácil porque estamos trabajando en 2D. Entonces, como estamos trabajando en 2D, las fuerzas, los vectores R se encuentran en dos dimensiones. Entonces, el torque solo puede estar en la tercera dimensión y por lo tanto solo puede ser antihorario u horario. Y eso sencillamente lo resolvemos pues colocando un sentido y diciendo este sentido positivo. Cosa que si sale en dirección contraria, ya sabemos que es negativo. O sea, no sé si ahí quedó más claro. Bueno, espero que sí.
Vamos con este otro ejercicio y veamos si ahí alcanzamos de hidrostática. Ok, intentaré ir un poco rápido. Ok, chicos, tenemos el siguiente ejercicio. La figura nos muestra una barra uniforme que tiene un peso de 2 kilonewtons y que está articulada en su extremo inferior, es decir, en esta parte de aquí. Entonces, literal A, ¿cuál es la magnitud de la fuerza en el alambre horizontal? O sea, nos preguntan de este alambre. Literal, entonces vamos a poner que es una tensión, la tensión en el alambre. Literal B, nos menciona que si el alambre se encuentra formado por 3 hilos que son de aluminio y nos dicen que aquí lo encuentran como la E, pero también es una forma de escribirlo. Sea la E o sea de esta manera, es lo mismo, es el módulo de Young. Es igual a 6,5 por 10 a la 10 pascales. Y también tenemos un hilo central de cobre, que en este caso el módulo de Young del cobre es igual a 10,8 por 10 a la 10 pascales. Nos dicen que ambos son de la misma longitud, de 8 metros, y que el diámetro es 5 milímetros. Entonces nos pregunta eso y nos preguntan también cuál es el alargamiento que experimenta el hilo de cobre. Es decir, el literal B, a ver, literal B. Ah, ya, eso es lo que nos pregunta. Básicamente, el delta L del hilo de cobre. ¿Ok? Entonces, como se puede observar, este ejercicio mezcla dos cosas.
lo que viene a ser, por una parte, equilibrio, por otra parte, lo que viene a ser elasticidad. Entonces, comenzamos primero haciendo un diagrama de cuerpo libre. Vamos a trabajar en sí con la barra. Entonces, primero, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos menciona que la barra es uniforme. Entonces, ustedes ya saben que si la barra es uniforme, el centro de masa coincide con el centro geométrico. Y como estamos despreciando alturas, también coincide con el centro de gravedad. Por lo tanto, aquí tendríamos el peso de la barra, que era 2 kilonewton. ¿Qué también tenemos? Tenemos el peso de este bloque, que es de 5.600 newtons. Y por último, también tenemos aquí la tensión del alambre, que a diferencia del anterior ejercicio, aquí está aplicado de manera horizontal. Es decir, como que un poco más fácil, ¿ok? Entonces, está en equilibrio. ¿Qué debe cumplirse? Debe cumplirse sumatoria de torque es igual a cero y sumatoria de fuerzas es igual a cero. En este caso, nuevamente, como ya les había mencionado, casi siempre comenzar por sumatoria de torques, digamos que facilita más y se resuelve más rápido el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo ahí. ¿Por qué lo digo? Porque algo que también tienen que tomar en cuenta es que la barra no está atravesando la superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Aquí vamos a tener una fuerza de reacción en Y y una fuerza de reacción en X, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo coloco donde yo quiero el eje de rotación, voy a tener siempre el torque de la reacción en Y y el torque de la reacción en X. Y como son fuerzas que no conozco, me van a entorpecer, o sea, no me van a permitir resolver correctamente el ejercicio. Por lo tanto, ¿dónde coloco mi pivote? En el punto donde hay más fuerzas que no conozco. Es decir, aquí. Por lo tanto, sumatoria de torques en el punto O es igual a cero. Positivo en cualquier dirección. En este caso, positivo sentido antihorario. Ahora, ¿qué torques tenemos? Primero, tenemos el torque del peso de la barra, que aquí hay un R de 5 metros, y aquí se forma un ángulo teta que realmente no sabemos cuánto vale, pero que sí podríamos calcular. También tenemos el peso de este bloque, que está a 10 metros, ¿verdad? Y aquí también tendríamos el mismo ángulo teta, de hecho. ¿Qué más? Tenemos el alambre, que en este caso, para el caso del alambre, tenemos desde aquí hasta acá, pero que ahora tenemos el ángulo teta de acá. Vamos a ponerle alfa. ¿Ok? Entonces, vamos paso a paso. Primero, vamos a intentar calcular este ángulo teta. Si yo observo, vamos con el caso del peso de la viga. El peso, perdón, no es de la viga, es de la barra. ¿Qué yo puedo observar ahí? El peso de la barra, primero, en esta dirección está R, que de aquí a acá básicamente son 5 metros. ¿Qué más? El peso de la barra está en esta dirección, está hacia abajo.
Entonces, ¿qué ángulo a mí me interesa? Este ángulo de aquí, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente, si yo continúo esto, se forma acá otro ángulo y pues el seno de estos dos ángulos es el mismo. Entonces yo puedo trabajar tanto con este como con el de acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué más también sabemos aquí? Bueno, si se dieron cuenta, toda esta parte mide los 5 metros. Y de aquí a acá, ¿cuánto mide? Aquí nos dice el ejercicio. Mide 4 metros. ¿Sí lo ven? Entonces, yo ya puedo encontrar, uy, perdón. Yo ya puedo encontrar cuánto vale este ángulo alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya tengo cateto opuesto y ya tengo hipotenusa, seno de alfa, ¿cuánto vale? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Arcseno de 4/5. Y que también sé que como el peso va en dirección hacia abajo, aquí que se forma. Se forma un ángulo de 90 grados. Entonces yo puedo trabajarlo de las dos maneras. Yo puedo trabajar con seno de teta 1, que no sería otra cosa que seno de 90 grados más arcseno de 4/5, o trabajar directamente con el seno de teta 2, que es directamente el seno de arcseno 4/5. En otras palabras, 4/5. Es decir, puedo trabajar con 4/5 directamente. Y el seno de este ángulo es el mismo para el peso del contenedor, porque puedo hacer el mismo análisis. Ya que si aquí hay 4 metros y esto sigue recto, acá también va a haber 4 metros. ¿Ok? Entonces espero esté claro por ahí. Ahora, ¿qué más? También tengo ese mismo vector R, que nuevamente aquí mide 5 metros y acá mide 4 metros. Y tengo la tensión del cable. Y yo tengo que trabajar con este ángulo teta 1, que también podría trabajar, si esto lo continúo, con el ángulo teta 2, ¿verdad? Y creo que a este paso ya se dieron cuenta. Si yo nuevamente completo esto, ¿qué sucede ahí, chicos? A ver, una corrección aquí, chicos, es que este teta 2 en realidad no es... Ah, no, no, sí. Sí, está bien. Me disculpo. O sea, sí. Sí es este mismo de aquí, si me equivoco. A ver, también podríamos trabajar con este teta 2, pero una corrección aquí, chicos. Este alfa se refleja en realidad en la parte de acá. Sí, no lo había revisado bien. Entonces, si ustedes observan ahí, teta 2 más alfa sería igual a 90 grados. Y ya pues aquí lo pueden despejar y sería 90 grados menos alfa.
Entonces, ahora sí pueden trabajarlo de las dos maneras. Seno de teta 1, que es esto de aquí, o seno de teta 2, que sería 90 grados, menos arcseno de 4/5. A la final les debería dar lo mismo. Ya había revisado bien. Ahora sí, ¿qué sucede con la parte de acá de la tensión del cable? Aquí sí, justamente, el ángulo de aquí que ya habíamos encontrado, que vale alfa, es el mismo que teta 2. Y ya, pues aquí sí lo podemos usar directamente. Es decir, aquí sí directamente el seno de teta 2 es tal cual como calcular el seno de alfa. O pueden aplicarse a la definición y calcular el seno de teta 1, que en este caso teta 1, ¿cuánto vale? Bueno, si yo me doy cuenta aquí, teta 1 viene a ser alfa, perdón, teta 1 más alfa, todo esto, ¿cuánto me da? 180 grados. Entonces, teta 1 sería igual a 180 grados menos alfa. Esa es una manera. La otra es que, si se pueden dar cuenta, como estos dos ángulos son coplanares, yo puedo decir tranquilamente que seno de teta 1 también es igual a seno de alfa. Y ahí es cuando como ustedes más cómodo se les haga trabajar o más sencillo se les haga resolver. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? O sea, ya esta cuestión de aquí ya es trigonometría como tal, que yo creería que es como que la parte más difícil de este capítulo. De ahí el resto es sencillo. Ok, entonces ahora observemos las direcciones. La del peso de la barra, si me doy cuenta, va en dirección, ¿qué pueden observar ahí? Dirección antihorario. El peso del contenedor también va en dirección antihorario. Apliquen regla de la mano derecha. Mientras que la de tensión del cable va en dirección horario. Entonces, ¿qué torque tendría? Tendría el torque del peso de la barra más el torque del peso del contenedor menos el torque de la tensión del alambre, y esto es igual a cero. Por lo tanto, el torque de la tensión del alambre es igual al torque del peso de la barra más el torque del peso del contenedor. Entonces, ahora sí escribimos los torques. ¿Cuál es el torque de la tensión del cable? Bueno, si yo observo R vale 5, tendría aquí, perdón, la tensión del alambre y tendría en este caso el seno de teta 1. Pero seno de teta 1 es lo mismo que seno de alfa, que viene a ser 4/5. Es igual al torque del peso de la barra. Y el peso de la barra ya me lo dice el ejercicio. Es 2000 newtons, está a 5 metros de mi eje de rotación y en este caso vendría a ser seno de teta 2. Entonces, calculemos cuánto vale seno de teta 2. Simplemente para que se den cuenta. Si yo calculo arcoseno de 4/5, le sumo 90 grados y calculo seno de esto, me da 3/5.
Vamos a hacerlo de la otra manera. Arcoseno de 4/5 más 90 grados. Y seno de esto, bueno, ahora sí, me da también 3/5. Entonces ahí ya lo tienen, digamos, confirmado, que en ambos casos da lo mismo. Y eso de ahí, chicos. Entonces, aquí me quedaría 2000 por 5 y aquí me quedaría 3/5. De hecho, acá también puede comprobarlo. En este caso, alfa, recuerden, valía al coseno de 4/5. Entonces, calculamos arcseno de 4/5, 180 menos esto, seno del el resultado que nos dé, y nos da 4/5, que es lo mismo que el seno de alfa. Y bueno, aquí nos queda el peso del contenedor, que era 5600. Esto déjenme ver si lo colocamos al lado. Eh, Aquí ya no es 5, ya serían los 10 metros. Y aquí nuevamente multiplicado por 3/5, ya que trabaja en el mismo ángulo. Por lo tanto, la tensión en el alambre, ¿cuánto es? 2000 por 3 más 5600 por 2 por 3. Todo esto dividido para 5 y multiplicado por 5/4. Bueno, esto se nos elimina. ¿Y cuánto nos queda la tensión en el alambre? Bueno, en mi caso, ustedes igual pueden revisarlo, me da 9900 newtons. Ahora tenemos que calcular cuánto se estira o cuánto se va a alargar, en este caso, el hilo de cobre. Voy a resolverlo por acá. Porque igual para este literal B no es tanto. La parte de elasticidad, la verdad que no suele ser nada complicada. Es pura fórmula en sí. Ok, entonces aquí ya conocemos la tensión del alambre. Si ustedes se dan cuenta, esta tensión del alambre que nosotros dibujamos era con respecto a la barra. Entonces, con respecto a la barra, la tensión del alambre iba en dirección hacia la derecha. Pero, ¿qué sucede en el alambre? Digamos, este es el alambre. Entonces, yo les pregunto, por fuerza, por tercera ley de Newton, en el alambre, ¿en qué dirección va la tensión del alambre? Va a la derecha. Vamos, chicos. Obviamente, por tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción, si en la barra la tensión del alambre va hacia la derecha, en cambio el alambre, esta tensión la va a sentir hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que como el alambre aquí también está sujetado, entonces, ¿qué va a suceder? Que acá también va a aparecer esta misma tensión y por lo tanto se va a deformar. Y esta deformación ustedes ya la conocen. ¿Cuál es? Es estiramiento, ¿verdad?
Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Puedo calcular el esfuerzo, pero a mí me interesa calcular el esfuerzo de toda el área del alambre. No, ¿verdad? Porque a mí solo me pregunta el alargamiento que siente el hilo de cobre. Y el hilo de cobre tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces, ¿cuánto es el área? Vendría a ser pi cuartos, 5 por 10 a la menos 3 porque está en milímetros, al cuadrado. Recuerden que es pi cuartos porque esto es diámetro, no es radio, es diámetro. Entonces, como es diámetro, es por pi cuartos. Si fuera radio, sería simplemente por pi. Y entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo? Vale la tensión del alambre, que en este caso es los 9.900 sobre pi cuartos, y aquí nos quedaría 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y de esa manera nosotros calculamos el esfuerzo que siente solo el hilo de cobre. Entonces, aquí nos quedaría pi cuartos, y acá nos quedaría 5 por 10 a la menos 3, y esto elevado al cuadrado. Entonces, ustedes ahí revisen, traten de siempre ponerlo en notación científica. Ya, pues ahí me queda, bueno, espero que esté bien, 504,2 por 10 a la 6 pascales. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar el alargamiento del hilo de cobre? Fácil, porque yo sé que la deformación a qué es igual al delta L, es decir, la longitud que se alarga sobre la longitud inicial. Entonces, el delta L, ¿cuánto vale? La deformación por la longitud inicial. Pero la longitud ya me la están dando. Es de 8 metros. Entonces, ¿qué me falta? La deformación. ¿Y dónde más puedo encontrar la deformación? Con el módulo de Young. En este caso, yo ya tengo cuánto vale el módulo de Young. Y yo también sé que el módulo de Young es igual al esfuerzo sobre la deformación. Por lo tanto, ¿cuánto vale la deformación? El esfuerzo sobre el módulo de Young. Si se dan cuenta que la parte de elasticidad es pura fórmula. Entonces, ¿cuánto sería esto? 504,2 por 10 a la 6 sobre el módulo de Young del cobre, que es 10,8 por 10 a la 10. A ver que no se agarró bien. Ya. Entonces, ¿cuánto me da ese valor de ahí? ¿Cuánto me da la información? Ya. Entonces, me da 4,67 por 10 a la menos 3 unidades adimensional. Y ya, eso simplemente lo cogemos y lo multiplicamos por 8, que es la longitud. Entonces, básicamente, el hilo del cobre se alarga 0,037 metros. Y ahí terminaría como tal el ejercicio.
Déjenme revisar algo de repente con la parte del esfuerzo. Y ahí sí terminaríamos la diapositiva. Bueno, entonces sí está correcto. Ok, chicos. Y bueno, entonces ahí quedaría el ejercicio como tal. Este de aquí ya quedaría pendiente. Igual ahí también les compartiría este documento con ejercicios para que puedan seguir practicando. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profesor, Dígame. este, generalmente en estos tipos de ejercicios siempre hay que ubicar como que las fuerzas de reacción. Ya, respecto a ello, ¿hay alguna recomendación o tip, entre comillas, para yo saber cómo
y en qué dirección debo ubicar estas reacciones, porque al menos a mí me cuesta. O sea, inicialmente como tú no conoces las fuerzas de reacción, porque es, por decir así, tú sabes que están ahí, pero no sabes ni en qué dirección ni qué magnitud tienen. Digamos que la dirección que tú coloques es arbitraria. Por ejemplo, yo la reacción en Y o la reacción en X pude haberla colocado arriba derecha, pude haberla colocado abajo izquierda, pude haber colocado abajo derecha, como sea, porque realmente tú no conoces en qué dirección van esas componentes. Así que puedes colocarlas como tú quieras. Lo que sí es importante que si tú ya dices, no sé, por ejemplo, ya dices positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, si tú ya la colocaste en dirección hacia abajo, ¿cómo iría? Iría negativa, ¿verdad? Eso sí es importantísimo que tú tienes que respetar. ¿Por qué? Porque cuando ya resuelvas las ecuaciones y tú dijiste positivo hacia arriba, por ejemplo, lo estableciste desde el principio, y la reacción en Y te sale negativa, ¿eso qué significa? Que va en dirección opuesta a lo que yo establecí. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú desde el principio habías dicho no, que la reacción en Y va hacia abajo, ok, y te sale reacción en Y negativo, ¿eso qué significa? Que va en realidad en la dirección contraria, es decir, que en realidad iba hacia arriba. Y así mismo pasa con la reacción en X, en la parte horizontal. De hecho, en este ejercicio te puedes dar cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo en cambio, en vez de colocar reacción en X hacia la derecha, hubiera colocado reacción en X hacia la izquierda? Entonces, ¿cómo me quedaba la sumatoria de fuerzas en X? Voy a colocar positivo hacia la derecha. Entonces, ¿cómo me quedaba? Me quedaba, en este caso, la tensión del cable X me queda negativa y la reacción en X me queda negativa. Entonces, ¿cuánto me da la reacción en X? El negativo de la tensión del cable X. ¿Y esto cuánto era? 500. Entonces la reacción en X me da menos 500 newtons. ¿Eso qué significa? Que como me dio negativo, significa que la reacción en X en realidad no va a la izquierda, sino que va hacia la derecha. Y ya eso es todo. Ya el resto simplemente es tener cuidado con los signos, no equivocarse en cosas como sumar, resolver ecuaciones, etcétera. Entonces no sé si ahí quedó claro la respuesta. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, nada chicos, la verdad la parte de hidrostática se me pasó por alto, la parte de ejercicios. Entonces, igual no se preocupen, yo igual les compartiré ejercicios del capítulo de hidrostática, también de equilibrio y elasticidad. Y bueno, aún no termina la semana, así que en medida que puedan, intenten asistir a las ayudantías de los, en este caso, de los otros ayudantes y pues seguir practicando, ¿no? En todo caso, el día, bueno, no creo que el día viernes, pero este fin de semana tendremos una ayudantía extra, que en realidad no es extra, sino que vamos a recuperar de las ayudantías de la semana de Navidad, que obviamente ustedes no fueron. Entonces, ya pues, a pesar de que no fueron, no asistieron y en la parte virtual creo que nadie estaba para conectarse. Entonces, igual las voy a dar. Y en este caso, este domingo recuperamos una y la próxima semana recuperamos la otra. Y ya, obviamente, la próxima semana esa ayudantía sería como repaso para el examen.
Entonces, nada chicos, si no tienen ninguna pregunta, hasta aquí termina la grabación. Y bueno, entonces...